Vamos a visitar el mundo visual de Miguel Ángel Merisi. Su familia era de un pueblo llamado Caravaggio, cerca de Milán, y de ahí viene el nombre con el que se lo conoce. Nació en 1571. Desde 1600 y hasta que murió en 1610, pintó escenas de aspectos radicalmente diferentes de lo que se había hecho hasta entonces. Sus cuadros son imágenes de un tiempo nuevo, que muy pronto serían imitadas en toda Europa. Caravaggio se formó en Milán, pero pintó la mayor parte de sus obras en Roma. Trabajó para iglesias y para las autoridades eclesiásticas. Fue un pintor muy exitoso, aunque su carácter dificultó su carrera. Fue juzgado y arrestado varias veces por disturbios, peleas, por desacato a la autoridad y por portación ilegal de armas. En 1606, con 35 años, estaba jugando al tenis, tuvo una discusión con su adversario y lo mató. Tuvo que escaparse de Roma. Sus últimos 4 años de vida vivió y trabajó en Nápoles, en Malta y en Sicilia. En 1610 quiso volver a Roma y en el camino murió, de forma miserable como había vivido, según palabras de un cronista casi contemporáneo. Muchas obras de Caravaggio muestran huellas de su psicología profundamente compleja. Una vez pintó un cuadro en el que David llevaba en una mano la cabeza del gigante Goliat, recién cortada. La cabeza del gigante muerto en ese cuadro es un autorretrato del pintor. El cuadro está en la Galería Borghese en Roma. Este muestra la decapitación de San Juan Bautista, otra escena bíblica. Es una de las últimas obras de Caravaggio. En la parte baja del cuadro, la sangre que sale del cuello del santo se convierte en la firma del autor. El espacio vacío que rodea las figuras crea una sensación de aislamiento, de silencio. El cuadro que vemos ahora, La crucifixión de San Pedro, es de los años de mayor éxito del pintor. Lo hizo entre 1600 y 1601. El cuadro se hizo para una capilla de la iglesia Santa María del Popolo, en Roma, donde aún sigue, como vemos en esta imagen a la izquierda. Esto es inusual. Casi todos los cuadros importantes se quitaron de las iglesias y están en museos. Es interesante poder ver la pintura en el contexto para el que se realizó. Caravaggio pintó la mayor parte de sus obras para la Iglesia Católica, que era el principal cliente de la época, buscando contrarrestar los mensajes de la Iglesia Protestante. La Iglesia Católica buscaba imágenes que tuviesen impacto, que fuesen muy convincentes. Aquí vemos la forma particular de adaptarse a esas condiciones de Caravaggio. Las figuras están pintadas como si estuviesen muy cerca nuestro, parecen invadir nuestro espacio. Los personajes no parecen de época bíblica, son gente normal. Sus pies y sus manos están sucias. Las manos y la cara del santo están oscurecidas, como bronceadas por el sol, y el resto del cuerpo no. Al pintar gente de apariencia tan real, es más fácil para el espectador identificarse con ellos. Esta forma de pintar era muy novedosa. En el pasado, el arte había mostrado dioses o figuras ideales que parecían habitar en un lugar superior al nuestro. Para los pintores del Renacimiento no tenía sentido pintar a las personas tal cual eran. ¿Para qué? Caravaggio y los pintores del siglo XVII buscaban impacto. Esa era la razón. Pero a pesar de su apariencia de realidad, fijémonos en lo cuidadosamente pensado que está todo en este cuadro. Consigue parecer real a base de ser muy efectista. Las figuras son poderosas, aunque a primera vista parecen muy diferentes a las figuras de Miguel Ángel. De hecho, se inspiraron en ellas. Es interesante que el pintor se inspire en figuras heroicas para, en última instancia, dotarlas de un aspecto mundano, muy poco heroico. Esta es una contradicción típica de Caravaggio, pero él encontraba héroes en la vida cotidiana. Observemos también el detalle cuidadosísimo de la composición del cuadro, con las figuras en forma de X. Miremos la forma en que el pintor usa la luz. Hay un fuerte contraste entre las zonas de luz y de sombra que hace que las figuras destaquen sobre el fondo oscuro. Esta iluminación es muy artificial, parece una escena iluminada con focos. Esta forma de pintar la luz, que se llama claroscuro, es muy característica de Caravaggio.
Como vemos, el realismo del cuadro es solo aparente. Este cuadro, la inspiración de San Mateo, muestra muchas de las características que vimos. El evangelista Mateo parece un hombre común, no un sabio. Y vemos el fuerte contraste lumínico entre la figura y el fondo. Una de las piernas del banco en que se apoya el santo parece que va a hacer que se caiga sobre nosotros. De esta forma, Caravaggio busca que la imagen parezca real. La escena pareciera estar ocurriendo en el mismo espacio que ocupamos nosotros. La primera versión de este cuadro fue rechazada por la iglesia que lo tenía encargado. La razón fue que el santo parecía vulgar. La idea que quiso plasmar Caravaggio era que los evangelistas no eran sabios en sí mismos, eran personas cuya sabiduría les había llegado de Dios a través del ángel, pero tuvo que hacer otro cuadro, adaptándose al gusto del cliente. Otros cuadros de Caravaggio también fueron rechazados. Una pintura de la muerte de la Virgen fue devuelta por una iglesia por considerar que el cuerpo muerto de María era excesivamente realista. Parecía haber usado como modelo un cadáver real. Volvamos a esta pintura. Hay algo inesperado en ella, un aspecto del arte de Caravaggio que muchas veces pasa inadvertido. A pesar de su reputación de ser un artista poco idealista, a pesar de su gusto por tipos muy comunes, la búsqueda de la belleza está muy presente en su pintura. Aquí la vemos en el contraste entre las telas naranjas y el fondo negro, y también quizás y más todavía en la exquisita figura del ángel envuelto en un gran paño blanco. Las imágenes de Caravaggio combinan de forma muy sutil y original la crudeza con la belleza. Este es uno de los últimos cuadros que pintó. San Pedro es acusado de ser seguidor de Cristo y él lo niega, por miedo a ser arrestado. En este cuadro de nuevo vemos que los protagonistas de la pintura de Caravaggio son gente normal. El casco del soldado es del siglo XVI o principios del XVII, no de una época romana. Esto hace que el soldado parezca más cercano, que su amenaza parezca más real. El dramatismo de las últimas obras de Caravaggio aún depende, en parte, del contraste entre las zonas de luz y de sombra, pero el ánimo de las escenas es algo diferente en los cuadros anteriores. El sentimiento de estos cuadros es más introvertido. Su sufrimiento parece más profundo, no un dolor físico. Una última cosa. Caravaggio es el primer gran artista que encaja dentro del prejuicio del pintor bohemio. Con problemas legales, el artista de carácter agresivo o difícil. Este prejuicio, esta idea de que los artistas eran gente cuya creatividad les hacía diferentes a los demás, surgió en época romántica, en el siglo XIX. La enorme mayoría de los artistas de los siglos XV al XVIII no vivían al margen de las convenciones sociales ni eran considerados diferentes a los demás. El prejuicio del carácter bohemio de los artistas fue una moda y tuvo una finalidad específica.